Dios te bendiga en esta hermosa noche. Es un gozo estar aquí con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Dios te bendiga, Iglesia de Dios de Monticello, y a todos los que nos están escuchando en esta noche. Estamos preparándonos para escuchar también una adoración y también queremos tener nuestro estudio bíblico de esta noche. Nuestra hermana Azalia Pizarro estará con nosotros hoy en esta ocasión trayéndonos una reflexión de la palabra del Señor, estudio bíblico. Pero antes quisiéramos orar al Señor por este tiempo que estamos viviendo. Permita el Señor que esta palabra, esta reflexión, este estudio cabe muy profundo en nuestros corazones y que lo podamos poner por obra. Así que oremos todos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí reunidos. Señor, no somos muchos, tenemos que tener distancia, oh Padre amado, pero en esta hora te pedimos, Señor amado, que tu palabra se cumpla, Dios mío, de manera especial, Dios mío, donde dice que donde quiera que hayan 2 o 3 en tu nombre, allí tú estás. Permite que esta reflexión bíblica, Señor, que este estudio bíblico cabe profundo en los corazones de nuestros hermanos, Señor, y que la puedan llevar por obra, en práctica en sus vidas. Bendícenos con tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Dios te bendiga y que disfrutes el estudio bíblico. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Tú has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
sombra que alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy, compartiendo un poco sobre la palabra del Señor. Quiero que busques tu Biblia, tu libreta de anotaciones, tu libreta o libro de reflexiones y que vayas conmigo a través de la palabra del Señor. Yo te voy a dar unos segunditos para que vayas, si no tienes tu Biblia o tu libreta, y la busques, tu lápiz, tu bolígrafo, y que tú estés conmigo en lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Ya entrando, ¿verdad?, a lo que hoy vamos a estar hablando, te voy a estar hablando del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Bajo el tema El rico insensato. Dios ha prometido suplir todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Y el versículo para meditar que tenemos para hoy es: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lucas 12, 21. Y antes de entrar, ¿verdad?, a la palabra del Señor y a la enseñanza que Él tiene para nosotros hoy, hay 3 preguntas que yo quisiera que tú te hagas. Hay 3 preguntas que yo quiero que tú analices antes de nosotros comenzar el estudio de hoy. Primera pregunta: ¿dónde tienes puesto el corazón? Segunda pregunta: ¿a quién le pertenece realmente lo que tú posees? Y tercera pregunta: ¿a quién das gracias por lo que tienes? Yo quiero que estas 3 preguntas tú las tengas en tu mente durante el estudio de hoy. Que tú le hables al Señor sobre estas 3 preguntas que te hice al inicio del estudio. El estudio lo pueden bajar en nuestra página de internet. Y ahí tenemos unas lecturas diarias de la palabra del Señor que puedes estar viendo durante toda esta semana. Así que antes de comenzar, yo quiero que ahí donde tú estés, que tú inclines tu rostro y que tú ores conmigo para presentar el estudio bíblico de hoy. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por el amor que tú nos das día a día y la misericordia que tú muestras todos los días para con nosotros. Gracias porque hoy tú escribiste que nos sentáramos a hablar de tu palabra. Tú tenías escrito el día de hoy para darnos una enseñanza. Yo te pido que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que nuestro corazón esté dispuesto y disponible a escuchar y aprender sobre tu palabra. Yo te doy gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera ir a la palabra del Señor. Lucas
capítulo 12, versículo 13 al 21. Voy a leerlo corridito de una y luego, según vayamos por las partes que dividí para hoy, vamos a estar yendo por los versículos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Señor, añada bendición a su palabra, ¿verdad?, a nuestras vidas. Mientras buscaba de qué hablar para esta semana, vino a mi mente, y quizás muchos lo vieron, y quizás se van a reír, y no quiero que lo tomen personal, solo que me hizo recordar este pasaje bíblico. En estos días, debido a todo esto de la pandemia, el coronavirus, en las redes sociales vi varias personas compartiendo el deseo de que esto pare porque extrañan ir a las tiendas. Necesitan salir y mencionan X y Y tiendas de ropa, zapatos, carteras, cosas del hogar. Mencionan que anhelaban estar en esos lugares, que lo extrañaban. Y en cierta ocasión vi una persona que puso una imagen de una dama con una enorme cartera, bolso, y decía que lo iba a utilizar para ir a las tiendas. Y vi varias personas utilizando la misma imagen, comentando lo mismo. Y mientras leía qué iba a traer para hoy, recordaba esa imagen y me di a la tarea de leer en la palabra del Señor algo que tuviese que ver con esa imagen, porque me trabajó, me ministró. ¿Cuánto estoy sacando de mi budget para eso? ¿Y cuánto estoy sacando para el Señor? Y me llevó a la palabra, a esta parábola, la parábola del rico insensato. Esta parábola indirectamente pudiera usarse, o directamente pudiera usarse para la situación que se vive hoy en día. Si hiciéramos un paréntesis a la situación de la pandemia, de este coronavirus, donde muchas personas están en sus hogares, si hiciéramos un paréntesis a esta situación y lo echáramos a un lado y nos quedáramos solamente con la vida cotidiana que nosotros llevamos, lamentablemente los cristianos en esta época, lamentable por decirlo, se han enfocado mucho en el materialismo, en el consumismo, que ocupa una parte significativa de la mente y del tiempo. La codicia es uno de los pecados vigentes de nuestro tiempo y que los demás no pueden vernos cometer, y en ocasiones nosotros, ¿verdad?, no somos conscientes de que estamos cayendo en ese ciclo. San Francisco de Asís en una ocasión dijo lo siguiente: los hombres me han confesado todo pecado conocido, excepto el pecado de la codicia. Así que en el estudio de hoy vamos a tratar lo que significa la verdadera riqueza para nuestra vida,
nuestro tesoro más preciado. Y de igual manera vamos a estar mirando qué implicaciones trae a nosotros, ¿verdad? El ser humano, el cristiano. Estar bajo el dominio del pecado de la avaricia. Vamos a leer qué es lo que nos está presentando el Señor en esta parábola y la hemos dividido en 4 partes. La primera parte la titulamos herencia, para aquellos que están tomando nota, versículos 13 al 15. La segunda parte le pusimos heredad del hombre rico, versículos 16 y 17. Tercera parte le puse el yo, versículos 18 y 19. Y versículos 20 y 21 le pusimos el pero de Dios. Así que vamos a estar viendo qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra en esta parábola del rico insensato. Viendo entonces lo que el Señor nos va a presentar a través de esta parábola, quiero pasar a la primera parte, herencia, versículos 13 al 15. Quiero leer rápidamente esos versículos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vemos aquí a un hombre que se acercó a Cristo con un problema jurídico, familiar, como los podemos ver hoy en día, un problema de herencia. Y el tema herencia trae mucho problema, trae muchas situaciones y lo estamos viendo a través de la palabra también. Jesús le dice que él no estaba allí para meterse en esos asuntos, él no estaba allí para eso, él estaba para enseñar al pueblo. Los rabinos eran expertos en las leyes y quizás por eso él entendía que Jesús conocía las leyes y podía resolver el problema, quizás podía hacer algo por él y ayudarle. Y yo quiero decirte algo, ¿verdad? Y vamos a verlo a través de la palabra. ¿Cuál era la situación sobre los primogénitos y las heredades? El derecho de primogenitura era considerado como prioridad exclusiva del primer nacido de la familia. El primogénito heredaba el rango, la situación y las prerrogativas de su padre. Venía a ser el jefe de la familia. Según Deuteronomios 21, 15 al 17, y usted puede ir a la palabra y usted puede leerlo, ¿verdad? Deuteronomio 21, 15 al 17. El padre estaba obligado a reconocer a su primer hijo como el principal heredero, dándole una doble porción de su primogenitura. Si había 2 hijos, al primogénito le tocaba recibir 2/3 partes de la herencia. Esto se aplicaba sin importar que existiesen varias esposas. Pero también se dice que la primogenitura se podía perder por una mala conducta. Y un ejemplo de eso lo puede ver en Primera de Crónicas 5, capítulo 5, versículo 1. Así que basados quizás en lo que hablamos un poquito de la primogenitura, pudiéramos pensar que el que se acerca a Jesús entre medio de la multitud pudiera ser el hermano menor o el segundo, ya que la herencia familiar probablemente incluía tierras que no se podían dividir sin el consentimiento del hermano mayor. Posiblemente Jesús prefería que esa propiedad, esa finca, fuera para los dos, para que los dos estuviesen allí, para que los dos habitaran en ella, y él no se iba a meter en ese asunto. No obstante, ¿verdad? El presunto hermano menor, y le ponemos el hermano menor por la explicación que ya dimos sobre los herederos. No obstante, el presunto hermano menor no estaba satisfecho con el arreglo y prácticamente le exige a Jesús que le diga a su hermano que le dé una parte de la herencia. Así que viendo esta situación que se le presenta a Jesús, el cual no perdía ninguna oportunidad para traer una enseñanza, él entiende y aprovechó ese momento para traer la enseñanza de este rico
insensato. Quiero leerte versículos 16 y 17. Heredad del hombre rico. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Jesús estaba enseñando en aquel lugar, ¿verdad?, a los oyentes, que no colocaran la mirada en las cosas terrenales, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y se refiere, en la lectura que estábamos viendo ahora mismo aquí, en la avaricia. En el griego, avaricia es pleonesia, que significa deseo de tener más. Pero, ¿a qué se refiere? El corazón del hombre se había desviado a confiar en sus riquezas terrenales. Y también lo vemos en Mateo capítulo 6. Puede ir conmigo a la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y lo voy a leer en esta misma versión, Reina Valera. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el original, la palabra riqueza se refiere a la palabra mamón. Así mismo como usted lo escuchó. Y significa confiar en el Dios de las riquezas. Y hace alusión a poner la confianza en las riquezas materiales. Por lo tanto, pudiéramos decir la cita de la siguiente manera: no podemos amar a Dios y a Mamón, ya que aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es decir, son excluyentes. No se puede tener a Dios y a Mamón al mismo tiempo. O tienes al uno o tienes al otro. ¿Quién está en tu corazón? Quiero que observes estas imágenes a continuación. ¿Observaste las imágenes que te presenté? Los cristianos durante la Edad Media a menudo personificaban a Mamón de diferentes maneras. Y vistes estas imágenes, son algunas de las imágenes que pude encontrar. Hay un montón de imágenes en el internet que nos habla sobre este personaje. Yo no voy a entrar en mucho detalle. Es mucha la información que encontré, hasta una oración que hacen a este ser, a este personaje. Yo solamente quiero que tú entiendas un poco quién es este hombre. Los hermanos de nuestra iglesia saben que nuestra pastora hace un tiempo nos predicó sobre este pasaje y nos trajo información sobre este personaje Mamón. Así que yo no voy a entrar en mucho detalle sobre este personaje, pero sí quiero darte una breve información sobre él. Dice que el mayor poder de Mamón es la influencia que puede ejercer sobre la mente y el corazón de las personas. Y es que este demonio busca inspirar la envidia, la codicia y la lujuria de una forma tan potente que incluso los hombres buenos pueden ser conducidos a la corrupción. Usualmente Mamón lleva a las personas a la obsesión. Este demonio busca que una vez que caigas bajo su hechizo, lucharás por concentrarte en cualquier cosa que no sea el tesoro que ha usado para tentarte. Y harás casi cualquier cosa y él hará, ¿verdad? Casi cualquier cosa para tenerte en sus manos. Debido a esta capacidad de monopolizar la energía de una persona, muchos teólogos
describieron a Mamón como un esclavizador de hombres. O sea, ¿qué mayor explicación? Le dije que no iba a abundar mucho, pero quiero que tengas una idea de la avaricia, de ese demonio de avaricia que el Señor estaba presentando en la parábola. Así que el versículo 16, viendo ya lo que les mencioné sobre Mamón, el versículo 16 comienza diciendo que era un hombre rico. Él no es que se hizo rico, él tenía quizás ya sus campos, tenía sus fincas y dice que produjo quizás una cosecha muy abundante. Había sido uno de esos años en los que decimos que fue el mejor clima que pudo haber del año y tuvimos buena siembra, buena cosecha. No dice que hubiera trabajado más para que esa cosecha fuera más grande que las anteriores. Pero por algún motivo, ¿verdad? Ese año tuvo un tremendo excedente en la cosecha, que sus graneros pues tenían que crecer. Se pensaba que en aquel tiempo, como muchas veces se piensa hoy, que las riquezas eran señal de piedad y de bendición. Este hombre había acumulado todos sus tesoros en la tierra, pero no había atesorado ninguna realidad espiritual con valor en el cielo. Esto lo podemos ver en el versículo 17 que ya dimos lectura. Ya no pensaba en Dios, sino en sí mismo y en sus posesiones. Cuando habla, usa el término posesivo en todo momento. Pudiéramos decir que sufría de egoísmo. A veces Dios nos da bendiciones esperando la gratitud y el uso desinteresado para sus intereses. Pero qué ingratos somos en ciertas ocasiones. El rico se preguntaba, ¿qué haré? Pero no preguntó a Dios qué quería hacer o qué pensaba. Como este rico, hay muchas personas hoy en día que se consultan así, no esperan la respuesta del Señor, quizás, Señor, ¿qué tú piensas? Pero antes de que el Señor le conteste, ya tienen su respuesta. No buscan el consejo de Dios, no están dispuestos a desprenderse de los bienes que Dios les permitió recibir. Yo me lo pudiera imaginar él haciendo sus dibujos de lo que iba a estar construyendo. Y eso me llevó al pasaje de Proverbios 3, versículos 7 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted lo puede leer en la versión que tenga a la mano. Proverbios 3, versículos 10 al 7 dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino. Este hombre no conocía ese pasaje bíblico, porque si lo hubiese conocido, entendiera que nada le pertenece a él. Quisiera continuar leyendo versículos 18 y 19, entrando a la parte 3, el yo. Versículos 18 y 19 dicen: y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Egocentrista. Este hombre era egocentrista. El versículo 17, él hace una pregunta, ¿verdad? Que ahí fue que nos quedamos. Él preguntara, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, él se hizo una pregunta. Y en el versículo 18, él mismo se contesta, se aconseja y decide qué va a hacer con mis graneros, mis frutos, mis bienes. Todo es mío, 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 mío.
como él mismo, ¿verdad? Menciona en los versículos que vimos, sus bienes eran una prueba, pero él no pasó esa prueba, lamentablemente. Hizo un tesoro para sí mismo. No dejó que Dios lo guiara. Nada habla más de sí mismo. Habla de sí mismo. Mis graneros, mis frutos, mis bienes. Lamentablemente, tristemente, hay muchos cristianos hoy en día como este rico insensato. Todo es ellos. Cuando reciben algún bien, no piensan que sería para ayudar a otros, sino para quedárselos y edificar casas y granjas más grandes. Él no tiene, ¿verdad? Por lo visto, él no tiene esa abundancia como señal de la bendición de Dios, ni considera que Dios sea el dueño de la cosecha y de sus tierras, de todo lo que posee. Oímos un monólogo, él habla consigo mismo. Yo no necesito hablar con nadie porque yo tengo la respuesta. Yo me hago la pregunta, yo la respondo, yo soluciono el problema. Y lo que piensa hacer con esa abundancia que tiene. Todo el tiempo habla de mi cosecha, mis graneros, mis frutos, mis bienes, pero ni una palabra de las bendiciones divinas. En su mente es todo suyo. No tiene intención de aprovechar esa cosecha de alguna manera que beneficie a los demás o glorifique a Dios, sino que él se dice, ya sé lo que haré. Yo no tengo que preguntar al Señor, yo tengo la respuesta, yo tengo la sabiduría, yo tengo la capacidad para hacerlo, yo voy a destruir y yo voy a construir. Yo no tengo que esperar una respuesta. Y allí yo voy a guardar. Pero el versículo 19 es aún peor. Y diré a mi alma, ¿qué tú me estás diciendo? El hombre que se cree dueño de todo. Porque es que él dice que como que, ¿sabes? Todo soy yo. Todo es mío. Dice ahora, mi alma. Él olvida nuevamente a Job, capítulo 12, versículo 10, y te lo voy a dar de la Nueva Traducción Viviente. Puedes ir conmigo. Job, capítulo 12, versículo 10 dice, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Él no conocía a Job. Él no conocía la historia de Job tampoco. Lamentablemente y triste por él. Porque ahí bien claro lo dice, tampoco es tu alma, no son tus bienes, no son tus graneros, no son tus frutos, tampoco es tu alma, todo le pertenece a Dios. Él se creía el dueño de todo, hasta de su alma. Tenía muchos bienes guardados para muchos años. Él había ya escrito su presente, su futuro. Mi presente es que todo es mío, yo lo tengo todo y mi futuro es que tengo suficiente para todos los años que yo quiera vivir, para muchos años. Él tenía mucho más de lo que necesitaba y no vivía dependiente de Dios. El rico dijo para muchos años, pero se equivocó porque el futuro está en manos de Dios. No en las nuestras ni en nuestros ahorros. ¿De qué me vale? En estos días escuchaba, de verdad no recuerdo qué rico fue que falleció debido al coronavirus. Y la hija decía de qué valió todo el dinero si el dinero se quedó en casa y papá está muerto. O sea, ¿qué puedo hacer? Nada. Ni todo el dinero pudo salvar la vida de su padre. Pero este rico entendía que con lo que él tenía era para muchos años y era suficiente. Vivía en un nivel por encima de los demás. Él era egocentrista. Él se aconsejaba, repósate, come, bebe, regocíjate. Eso lo dice ahí en la palabra que leímos. Esas eran las palabras que él decía en el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para guardarlo para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lo que tenía era para guardar para él mismo, no para Dios ni para los demás. En ningún momento él hablaba que lo que él tenía, él lo iba a compartir con el que se lo había dado o con aquel que lo necesitaba. Vivía en un nivel por encima de los demás. Dios no era el centro de su vida. Tampoco
tampoco lo está en la vida de muchas personas. Muchas personas lamentablemente están como el rico, como este rico insensato. Y no es que el dinero sea malo, no es que la riqueza sea mala, es dónde está tu corazón. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Qué es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo primero que tú tienes en tu vida, en tu corazón, en tu mente? Ya la gente no lo reconoce, excepto reconocen al Señor, excepto cuando están en problemas, cuando están en necesidad, cuando están quizás a punto de ahogarse. Señor, extienden su mano para que sea Dios quien los rescate. Es cuando único, porque de lo contrario se olvidan del Señor. Ya no tienen en cuenta, ni le consultan, ni desean saber su voluntad. Yo le puedo preguntar, pero aunque él me conteste, yo tengo ya mi contestación, ya yo tengo la solución, ya yo tengo lo que yo quiero hacer. Él me podrá decir, pero es que ya yo lo planifiqué. Como el ejemplo que usan, voy a ir de viaje y después que compro los pasajes le pregunto al Señor si estaba en su voluntad, ¿verdad? Y Dios es el dueño, Dios es el que dice, Dios es el que determina. Yo recuerdo cuando nosotros, Regina y yo nos casamos, muchas veces pensábamos en salir aquí a los Estados Unidos. Y cuando pensábamos que ya estaba todo, Dios decía no. Y Dios decía no. Y nosotros era, pero es que, Señor, es entre tú y yo, es por el bien de la familia, estamos sin trabajo. Y el Señor seguía diciendo que no. Hasta el día que Dios permitió la salida. Y las cosas según le pedía al Señor que las fuera organizando. Así Él lo hizo. Hasta el día de hoy, estar en la iglesia donde estoy, sé que fue el Señor. Él guió nuestros pasos. Él nos llevó. Quizás nosotros no entendíamos el proceso, pero como un día me dijo mi madre, si quizás no pasaba todo lo que sucedió, no estarías donde estás. No hubieses crecido lo que has crecido. No hubieses madurado como has madurado. No estuvieses donde Dios te ha puesto hoy en día. Y yo analizando luego sus padres, dice, Señor, gracias, porque todo lo que sucedió, aunque yo no lo podía entender y quería quizás moverlo a mi manera, tuve que soltarlo. Tuve que dejar de querer tener el timón y dejar que tú lo hicieras y me guiaras. Pero hay que dejarlo, que sea Él, ¿verdad? Nosotros consultamos y dejar que Él nos diga cuál es su voluntad para cumplir en nuestras vidas. Versículos, quiero ir a la última parte, el pero de Dios. Versículos 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. A mí en lo personal me encantan los peros de Dios. Porque yo puedo estar organizando todo lo que deseo, como les contaba. Yo tenía los planes con mi esposo, esto es lo que vamos a hacer, teníamos solamente a Analía, ok, es una sola niña, esto es lo que vamos a hacer. Y Dios dice, pero yo no te he dicho que lo hagas. Pero no es el tiempo mío. Y ahí es donde tienes que, ok, espérate, ¿qué pasó? Yo me puse a hacer las cosas para luego consultarlas con el Señor. Así que aquí comienza el versículo 20 con ese pero glorioso del Señor, aleluya. La frase, pero Dios le dijo, marcaba ese momento de la intervención divina. Hay muchas veces que necesitamos que Dios traiga ese pero a nuestra vida. Hay momentos en los cuales Dios necesita decirnos, pero, y para que tú te detengas, ¿qué me va a decir el Señor? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué me va a decir? O me va a decir, pero sí, o pero no, o pero qué. Dice la frase, pero Dios le dijo. Y comienza con ese pero diciendo, espera un momento, insensato. Lo que piensas no es. Lamentablemente estás equivocado. Lamento decirte que estás equivocado en todo lo que llevas diciendo hasta el momento. Jesús no le llama rico al rico por su nombre, sino por un término que describe su actitud y sus hechos. Qué triste que a nosotros nos conozcan por nuestras actitudes y por nuestros hechos y no por nuestras acciones y no por nuestras palabras. O sea, que lo que estamos haciendo no va en coordinación con lo que estamos hablando.
Y le está diciendo, Jesús no le llama rico, ¿verdad? Por su nombre, sino le dice necio, que significa insensato, engreído. Y en el Antiguo Testamento se emplea esa palabra de necio para referirse a los que se niegan a reconocer su dependencia de Dios. Así que vamos a cuidarnos de que Dios no nos llame necio, porque quiere decir que no estamos dependiendo del Señor. Y lo podemos leer en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Así que si tú te crees que no vas a poder depender del Señor, como decimos acá en el argot boricua, vas a caer escocotado. Te vas a dar. Porque vas a tener que reconocer que los planes del Señor van y el propósito del Señor van sobre los nuestros. El rico es llamado necio porque no depende de Dios. Considera que sus bienes materiales tienen el futuro asegurado. A su modo de ver, habiendo alcanzado seguridad económica, tiene el futuro resuelto. Él puede comer, beber y disfrutar. ¿Qué le podría pasar? Para él, nada. Nada, porque él lo tiene ya todo resuelto. Él lo tiene escrito. Yo tengo todo esto, yo voy a construir, voy a tener más para hasta el día que me toque, que son de aquí a brucutún de años. Y no necesito nada más. No tiene en cuenta que es Dios quien le ha dado prosperidad y abundancia. Tampoco se acuerda de que fue Dios quien le dio la vida. La vida del hombre llega a su fin, con lo que se evidencia lo absurdo y ridículo que eran sus planes. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15, Nueva Traducción Viviente, nos dice: presten atención. Ustedes, los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Un hombre sin Dios es un desastre y es una desgracia. Esta noche es la expresión que le dice el Señor. No es mañana. Es esta noche. Es que tu tiempo es hasta esta noche. No tienes el tiempo de mañana. No va a ser en la madrugada. No va a ser la próxima semana ni el próximo mes. Dios le está diciendo: rico, necio, esta noche. ¿Qué vas a hacer? Porque vienen a pedir tu alma. Dios le anuncia, ¿verdad? Jesús le anuncia allí. Te acomodaste para muchos años, pero te estoy diciendo que es esta noche. Él pensaba que eran muchos los años que le quedaban. Y le dice: vienen a pedir tu alma. No nos vamos nosotros cuando nosotros queramos, sino cuando Dios lo diga. Jesús le dice: ¿para quién será lo que has guardado? Es posible que a los que están allí alrededor, ¿verdad?, entre la multitud, le viniera un pasaje bíblico de Salmo. Y yo quiero que vaya conmigo. Quiero ir al capítulo 49 de Salmo. Y voy a leer versículos 16 al 19. La versión de Reina Valera. Salmos 49, versículo 16 al 19. Dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Ellos se habrán quedado asombrados. Y nos lleva al versículo 21.
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Le llamaría la aplicación de esta parábola que le hace Jesús a la multitud que está allí reunida. Así es el que hace para sí tesoro. Es otro pecado que el rico tenía, y era el de no ser rico para con Dios. Debía usar lo que tenía para hacer la voluntad de Dios, no para acomodarse a sí mismo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquel hombre no era culpable de ser rico, sino de quedarse con sus riquezas. Puso esperanza para muchos años en sus riquezas. Y Dios le mostró que eran inciertos, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo nos toca. Hacer el bien tampoco es dar una ofrendita o lo que te sobra o lo que no necesitas para seguir viviendo cómodamente como quizás vamos, sino que sean ricos en buenas obras, dádivas y generosos. Para concluir, espero no haberme extendido mucho. La parábola nos habla a todos. Las riquezas no son malas. El problema no eran las riquezas de ese hombre, sino que su corazón donde estaba era en ese tesoro, en esa riqueza, en vez de estar con el Señor. No se hizo tesoros en el cielo, sino que guardó avariciosamente su abundancia, sin pensar en Dios ni en las promesas que pudieran tener las personas, que pudieran tener necesidad. ¿Recuerdas las preguntas que te hice al inicio del estudio? ¿Y qué de nosotros? ¿Reconocemos que todo lo que poseemos le pertenece en realidad a Dios? Y si lo es así, le consultamos cómo emplear y cómo administrar nuestros recursos económicos. Le damos las gracias y lo alabamos por lo que Él nos ha dado. Cuando nos bendice económicamente, bendecimos a los que padecen necesidad. Bendecimos a Dios correspondiendo a lo que nos ha dado con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Como dijo en una ocasión el gran evangelista Oswald Smith, la cuestión no es cuánto dinero mío le voy a dar a Dios, sino con cuánto dinero de Dios me voy a quedar. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el dinero o en Dios? ¿De qué hablo? ¿De juntar bienes y tesoros o de dar a conocer la palabra para salvar almas para Cristo? De las cosas que tengo que comprarme cuando se acabe, ¿verdad?, esta pandemia y abran las tiendas. O de ayudar al templo en sus necesidades en proporción con mis posibilidades. ¿A quién le pertenece realmente lo que poseemos? Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero eso no significa que no debemos orar. El problema es que en la mayoría de los casos pedimos mal. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y nos frustramos pensando que lo que pedimos es lo que necesitamos urgentemente, pero Dios, que conoce nuestros corazones, a Él no le podemos mentir. Él sabe de qué cosas realmente tenemos necesidad. En muchas oportunidades, Dios detiene algo que le estamos pidiendo para que no desviemos nuestras vistas en aquel que es digno de toda alabanza, en Dios. Y no lo vemos, simplemente nos angustiamos, nos preocupamos, nos airamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dice: no os afanéis.
Si Dios alimenta a los cuervos que no tienen almacenes ni graneros, y si viste a los lirios del campo, también cuidará de nosotros. Debemos poner nuestra confianza en Dios y buscar su reino, y Él se encargará de nosotros. Al confiar en Dios y buscar su reino, Él se encargará de nosotros. Al confiar en Dios y buscarlo y hacer su voluntad, nos estamos proveyendo de las bolsas que no se envejezcan, ropa y zapatos que no se gastan, y haciéndonos en el cielo tesoros que no se agoten. Él nos manda a hacernos tesoros en el cielo. Somos ricos para con Dios cuando lo tenemos en cuenta, cuando hacemos lo que Él manda, cuando ajustamos nuestra vida a sus enseñanzas, cuando procuramos hacer su voluntad y hacemos simplemente lo que Él nos ha pedido. Iglesia, yo quiero hacer oración por ti. Yo quiero que en estos momentos tú inclines tu rostro y hagamos una oración pidiéndonos al Señor que nunca este espíritu toque nuestra puerta, que nunca toque nuestro bolsillo, que nunca toque nuestro corazón, sino que podamos entender que todo lo que nos llegue a la mano es de bendición, que todo lo que nos llegue a la mano es porque el Señor así lo ha permitido. Inclina tu rostro y ora conmigo en estos momentos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, mi Señor. Gracias porque hoy tú has hablado a nuestras vidas. Gracias, mi Señor, porque hoy tú nos has hablado a nuestro espíritu, diciéndonos que tú te encargas de todo, que hagamos tesoros en el cielo, porque de nuestros graneros tú te encargas, mi Señor, porque tú te encargas de nuestras necesidades, mi Cristo. Yo te pido que en estos momentos tú pongas una cobertura sobre cada uno de nosotros. Señor, que este demonio, que este espíritu de mamón nunca toque nuestras vidas, nunca toque a nuestras puertas, nunca toque nuestros bolsillos, nunca toque nuestro corazón, mi Señor, sino que podamos entender que hacer tesoros en el cielo es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Yo te pongo a cada hermano, a cada amigo, a tu iglesia en tus manos, mi Dios, y yo te pido que seas tú supliendo cada una de nuestras necesidades, que seas tú obrando y que seas tú bendiciendo nuestras vidas, mi Señor. Yo te doy gracias por la bendición de estudiar tu palabra en el día de hoy, mi Señor. Te doy gracias por la palabra que tú has puesto en nuestras vidas y que nuestros oídos y corazones estuvieron dispuestos a escuchar. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por haber estado hoy nuevamente con nosotros estudiando la palabra. Espero que te hayas deleitado en la palabra del Señor y que la próxima semana puedas estar con nosotros nuevamente. Te habló tu hermana, tu amiga, Azalia Pizarro Alvarado. Dios te bendiga.